Hola señores, no para la subida. Hace solo 2 días pensaba en un precio lejano de $1.88 como siguiente nivel objetivo y en pocas horas los escaladores de XRP pasaron volando la meta y siguieron hacia arriba. Nos recuerda a los escarabajos colombianos hace décadas subiendo los Alpes franceses en el Tour de Francia o a los actuales escaladores holandeses batiendo récords en los Pirineos. Para darles una idea de la alegría, 4 amigos cercanos decidieron agradecer mis análisis esta semana con una deliciosa invitación a almorzar un buen steak en uno de los mejores restaurantes de mi ciudad. Estaban felices y eso que apenas estábamos viendo nuevos precios. Es que XRP subió 239% en noviembre. ¿Cómo se sienten ustedes con la subida de XRP? Qué satisfacción tan grande haber esperado tanto para ver una evolución en el precio como la que vemos hoy. ¿O no? ¿Hasta dónde llegará el precio? ¿Será que esta subida es por la nueva moneda estable RLUSD? A mitad del año estábamos aburridos de ver a Solana sobrepasar a XRP en el ranking y dejar atrás a nuestra moneda en el 7º lugar. Hoy, tratando de hacer el video, me tocó cambiar el thumbnail 2 veces, porque lo tenía en el puesto top 5 desde anoche. Después lo actualicé al top 4 y en ese momento me toca cambiarlo para ponerlo en el top 3. En ese momento veíamos la capitalización de mercado hace rato de Ripple cercano a los 34 mil millones de dólares con un precio que no se movía. Romper al alza los 60 centavos se sentía casi imposible. Más bien mirábamos los 48 centavos hacia abajo pensando que el precio podría caer más y más y más y romper ese soporte. Hoy disfrutamos que XRP haya recuperado su valor real, superando el máximo relativo del 14 de abril del 2021 de $96.69. Hoy llega a los $2.45, incluso tocó los $2.48, y es aún más significativo que el precio haya superado la resistencia de los $2.13 hoy, 1 de diciembre, día en que el fideicomiso o escrow de Ripple liberó 1.000 millones de tokens más, como se tiene previsto y como lo hace todos los primeros días del mes, de cada mes, y lo cual continuará hasta el 2027. De esta forma se desdibuja la teoría de que la venta mensual es la que mantiene el precio presionado a la baja. Quiero recordar con ustedes los catalizadores que han hecho que el precio de XRP se dispare y si conocen alguno adicional, por favor háganmelo saber en los comentarios del video. El primer punto fue la elección del futuro presidente Donald Trump, todos lo sabemos, quien ha prometido apoyar a las criptomonedas y en especial habló muy bien de Bitcoin durante su mandato. A esto se suma que Trump seleccionó a 2 secretarios de su gabinete que son apasionados por el blockchain y las criptomonedas, y por el otro lado, la renuncia de Gary Gensler a la SEC. En cuanto al posible reemplazo de Gary Gensler, los candidatos actuales son republicanos y entienden que la regulación cripto no puede continuar bajo la imposición de la fuerza, sino creando un marco regulatorio claro para que todos sepan en qué se están metiendo. Otro elemento clave que ha ayudado a atraer reconocimiento a la situación de Ripple y de XRP ha sido el documental Rigged, que continúa despertando interés tanto en la comunidad cripto como en los externos a las cripto. La llegada de Trump a la presidencia, así como la elección de un nuevo Congreso con 262 congresistas pro-cripto, da luz a que el juicio de la SEC contra Ripple puede terminar con el gobierno desistiendo, mientras que se sabe claramente que Elizabeth Warren no seguirá manejando los hilos del comité financiero. Todo va a ser mucho más fácil para los crypto holders o los tenedores de cripto. Mientras celebramos el éxito del precio de XRP, he buscado alternativas para aumentar mi portafolio, para hacerlo crecer de alguna forma interesante, y encontré la posibilidad de hacer staking en una plataforma que se llama Cryptonomy Finance. Me llamó la atención empezar a invertir aquí por la cantidad de alternativas que encontré en su interior, siendo un fondo de riesgo, una organización comercial regulada en Inglaterra y una empresa de criptocréditos. Esta plataforma funciona como monedero de criptomonedas también, como plataforma de apuestas, o uno puede ser parte del producto estrella de la empresa, que es el Launch Pool, que está estrechamente vinculado a las operaciones de riesgo de la compañía. Como parte de mi investigación, le pedí al servicio al cliente de esa plataforma el documento de supervisión de la empresa o el documento de regulación local. Y me pasaron su inscripción ante las autoridades británicas actualizados. En la página no sale actualizado, por eso lo pedí adicional.
Da cierta tranquilidad ver esto y a la vez tuve cuidado de investigar directamente en la página oficial del gobierno británico para verificar si era verdad. Y ahí está, no era mentira. Sin embargo, cada uno debe hacer su propia investigación exhaustiva antes de invertir aquí o en cualquier otra plataforma cripto. En las estadísticas de la plataforma se puede ver que han procesado más de 40.000 millones de dólares en los últimos, los 5 años que llevan en funcionamiento. Cryptonomy garantiza seguridad absoluta para los activos de los clientes, respaldada por un seguro de 6.000 millones de libras esterlinas, según el documento de registro que pude ver. La página indica que las medidas de seguridad incluyen bóvedas de cripto de calidad bancaria, carteras segregadas, almacenamiento de claves fuera de línea y verificaciones de transacciones exhaustivas. Les quiero mostrar cómo se puede invertir. Usando el link del programa de referidos que les dejo en la descripción, pueden entrar en la plataforma para ver las alternativas de staking fijo o flexible. También, si lo prefieren, pueden ingresar en el Launch Pool y ver qué se encuentran interesante. Yo acá tengo unos XRP que voy a poner a hacer staking flexible de forma que ustedes encuentren cómo funciona. Y a mí, yo acá encuentro que me dan el 28.56% de rentabilidad. Si optara por hacer staking fijo, la rentabilidad podría llegar hasta el 172.5%, donde se distribuye 50-50 con la plataforma. ¿Y cómo funciona esto también? Pues a veces uno tiene dudas y todo lo que suena tan bonito, pues hay que analizarlo muy bien. Ellos dicen que invierten este capital en fondear proyectos nuevos y lanzar nuevas monedas. A mí personalmente me genera dudas ver una rentabilidad tan alta y por eso les insisto en que es muy importante revisar bien antes de invertir. Todo eso puede generar algunas banderas rojas para el que sea, pero ustedes mismos tienen que hacer la investigación bien. Bueno, vengan y mostremosles a todos cómo se hace una inversión y en un futuro video les mostraré cómo me fue, qué tan bien me fue. Vengan y les muestro. Acá está en la página donde voy a poder hacer la inversión inicial, el depósito, donde encuentro el XRP, donde tengo un APR de 28.56%, le voy a poner depositar, voy a poner el máximo de que tengo, que son 1035 XRP disponibles, y me dice que tengo un interés fijo que es 57.69% más que el flexible. Lo que pasa es que acá lo que quiero utilizar es el flexible y voy a poner continuar. Me dice que confirme la operación, depósito, y debe estar pensando, ya se actualiza. Ahora lo que voy a hacer es pasar a la página para que ustedes vean todas las opciones que tienen, toda la información interesante que tienen. Dice que han pagado más de 194 millones de dólares en intereses ya pagados, que está totalmente regulado, lleva 5 años en el mercado, la seguridad completa de la que les hablé, tiene un soporte de alta calidad que fue el que yo ya les nombré, todos los expertos que ya han hablado de esta plataforma. Todas las opiniones que han salido, incluso he encontrado algunas negativas, tengan mucho cuidado porque encontré unas negativas que vale la pena resaltar, no solamente las positivas. Eso también me generó algo de mensaje de análisis para que ustedes vean. Esta es la visión que habla de Cryptonomy Venture, que dice que apoyamos a los emprendedores visionarios que impulsan hacia adelante el ecosistema web 3, apoyado plenamente por la misión de Cryptonomy de empoderar la libertad económica global. Y lo mejor de todo es que tiene un programa de referidos muy interesante. Aquí les dejo esta posibilidad, uno nunca sabe, pero por favor, como siempre digo, tengan mucho cuidado con cualquier inversión y recuerden que nada de lo que les presento acá es consejo financiero. Miren, otra alternativa que he encontrado interesante son los memes de XRP Ledger que ahora se encuentran en varios DEXs de la plataforma como First Ledger, XP Market y Magnetic. No he invertido ahí porque me gusten, sino porque me impresiona que XRP Ledger esté creando oportunidades adicionales de inversión diversas y considero que hay que apoyar este estilo de iniciativas. Ahí he metido algunos ahorritos en Bear, que es una moneda que hace relación a Bearable Guy, un tipo que hizo unas imágenes muy llamativas hace un tiempo, que estuve buscándolo hoy en x.com y ya hace rato que no publica, desde diciembre del año pasado. Y en la moneda de unos de los marketplaces también invertí en la moneda de XP Markets. Esto no es nada de publicidad, solamente lo que a mí me gusta. En este momento he doblado mi apuesta con una inversión pequeña a un precio de 0,089 XRP invertidos y el precio ya va en 0,17. Esta es la página de Bear.
ahí pueden comprarse sus bears y los direccionan a la página de X Magnetic. Y aquí pues también tengo la de First Ledger donde se ven los mismos precios. No sé qué se me hizo la de XP Market que me gusta también. Pero bueno, aquí está el precio. Yo lo compré mucho más abajo de 0.0290, si no estoy mal por estos niveles. Y he doblado la inversión. Eso es lo que más me llama la atención, compartirles esta información a ustedes. El market cap estaba en 7.4 millones de dólares cuando invertí y ya subió a 25.6 millones, impulsado también por la subida de XRP. Ese movimiento e impulso se da hoy domingo cuando se está emitiendo en vivo la entrevista de Brad Garlinghouse en el programa 60 Minutos de Estados Unidos. Mañana espero poderles traer un análisis y resumen de lo que dijo. Pero vengan, esta noticia los va a dejar más locos que nada. Hay un rumor en el espacio de que Elon Musk va a invertir una gran cantidad de dinero en Ripple. Encontré dos notas y acá se las comparto. Primero está la de Binance Square encabezada con este título que dice: invertirá Elon Musk 104 mil millones de dólares en XRP. Importante asociación con Ripple para los pagos de X. En un movimiento innovador, Elon Musk podría estar preparándose para invertir 104 mil millones de dólares en XRP, la criptodivisa nativa de Ripple. Esta asociación podría convertir a XRP en la columna vertebral de los pagos de X, la ambiciosa Everything App o la app para todo de Musk. Esto podría revolucionar tanto las finanzas descentralizadas como las finanzas tradicionales, posicionando a XRP como un actor clave en los pagos globales. Y miren, la visión de Musk para X es que la aplicación sea o sirva para todo. Elon Musk quiere que X sea una plataforma todo en uno para pagos, redes sociales, comercio y finanzas. La velocidad, el bajo coste y la escalabilidad de XRP lo hacen perfecto para un sistema de pagos global dentro de X.com, que podría hacer tambalear las redes bancarias tradicionales. XRP podría gestionar millones de transacciones desde remesas a microtransacciones. Al lado de este mensaje encontré otro en el portal Crypto Alert, donde se habla de una cifra de 25 billones de dólares. No sé si creerles, ya que el mensaje pareciera parte de una campaña publicitaria para impulsar un token meme sobre XRP Ledger del cual no conozco nada y tampoco quiero investigar más. Pero a pesar de la duda, me encontré otro mensaje resaltado en la revista Forbes que haría que todo encaje para bien de nosotros los tenedores de XRP. Elon Musk acaba de confirmar silenciosamente un enorme cambio en el precio del Bitcoin y las criptomonedas Musk. Musk desató una nueva ronda de especulaciones sobre los pagos en la empresa de medios sociales que él mismo compró y rebautizó a partir de Twitter cuando compartió una captura de pantalla de la aplicación que incluía un botón de signo pesos o signo dólares, como lo quieran llamar. Esa foto fue publicada por Elon Musk y habla de esto. Mi especulación es que el botón de dinero se utiliza para enviar dinero a alguien como parte de X Payments. Y el mismo Musk contestó true o verdad. ¿Ahora sí me entienden? La especulación es total y probablemente la subida sea por esta situación. Hoy en día cualquier mensaje de Musk impulsa el mercado y este es uno de esos mensajes. Sobre todo en vísperas del lanzamiento de la moneda nativa RLUSD. Pues realmente no es la moneda nativa, es la moneda stablecoin. Hemos leído en varios artículos que es probable que el lanzamiento se dé el 4 de diciembre. Falta ver qué pasa. Mientras tanto, la gente de Bitwise está feliz mostrando la evolución de su nuevo fondo que viene respaldado por el equipo de Ripple. En la página oficial y en su cuenta de X.com enviaron mensajes muy optimistas sobre esta nueva alianza entre Bitwise y Ripple con el cambio de nombre de su fondo de XRP ETP en Europa. En la nota de prensa vimos la opinión de Hunter Hosley, que es el CEO y cofundador de Bitwise, y dice: XRP y XRP Ledger se encuentran entre las cadenas de bloques más conocidas y fiables de las criptomonedas. XRP Ledger es único con más de 10 años en trayectoria de fiabilidad mientras continúa expandiéndose en capacidades. Estamos encantados de proporcionar acceso a los inversores a través de un producto de calidad institucional con el Bitwise Physical XRP ETP, que tiene las letras GXRP. Y sigue, después de ese mensaje, un comentario de Brad Garlinghouse que dice: la demanda mundial de exposición a la clase de criptoactivos se ha disparado en el 2024, impulsada por el creciente interés en las ofertas de inversión
respaldadas por criptoactivos. En el entorno normativo estadounidense para las criptomonedas, cada vez más claro, esta tendencia está a punto de acelerarse, impulsando aún más la demanda de ETPs de criptomonedas como el ETP Bitwise Physical XRP. Como uno de los activos digitales más valiosos, líquidos y orientados a la utilidad, XRP está a la vanguardia de este impulso, destacando como una piedra angular para aquellos que buscan acceso a activos que son resistentes y tienen utilidad en el mundo real. Miren, el Fondo Europeo GXRP de custodia física del token XRP que se transa actualmente en la bolsa de Alemania ya tiene 113 millones de dólares en activos bajo administración, según reportan en la página de Bitwise. Hay tantas noticias que quiero presentarles realmente, pero por ahora me voy a preparar para la entrevista que tendré este martes con los expertos Rodrigo y Tommy del equipo Ninja. Estén súper atentos para aprender sobre varias criptomonedas que están en furor. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima, pero antes no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Chao. Hasta pronto.